Cuánto sufrimos por culpa del fujimorismo. Hoy una vez más constaté que uno nunca termina de conocer a las personas. Me dio pena y sentí vergüenza ajena, ver a Luis Castañeda con la candidata del fujimorismo, aceptándole apoyar con los votos de sus seguidores en esta segunda vuelta. Tendrá seguidores después de la vendetta al mismo estilo de la mafia de la Cosa Nostra. Castañeda, quien quedó a la cola de los posibles elegibles en la primera vuelta, y por quien voté, porque hasta ese momento le creí en lo de los valores y principios. Como dice las letras de una canción, otra vez me equivoqué. Punto y coma cierto, porque haciendo memoria, ¿cuántas veces los peruanos nos hemos equivocado al elegir a los presidentes? En mi caso, me equivoqué cuando voté por García Pérez en 1985. Todos conocemos las estupideces que hizo, y cómo dejó el país. Si no recuerdan los 12 apóstoles encabezados por Dionisio Romero, empresarios todos ellos, miembros de la CONFIEP, financiaron su campaña, y cuando lo ungieron, comenzaron a cosechar mediante el dólar MUC, y otros privilegios. Con la finalidad de siempre de los empresarios, ganar bastante. Punto y coma. La luna de miel terminó con la intentona de privatizar los bancos, los dueños de estos se unieron y se pelearon con el charlatán García Pérez. En una entrevista televisiva del programa Pulso, Dionisio Romero declaró que apoyó el financiamiento de su campaña. Recuerdo el último mensaje en el Congreso del charlatán, los congresistas opositores con silbatinas y carpetazos no le dejaban hablar. ¿Cómo se habrán sentido sus padres, esposa e hijos? Me equivoqué cuando en 1990 voté por Fujimori, y voté por él, porque al contrario de Mario Vargas Llosa, ofreció el no SOC. Y ya todos conocemos la historia funesta que hasta ahora nos asusta y nos confunde. Un personaje siniestro con genes asiáticos, por lo tanto de costumbres muy diferentes, abismales a nosotros. Personaje que lleva en su sangre, en su alma, en su subconsciente que el gobierno es hereditario como en el imperio japonés, aquel que se da de padres a hijos, y que el poder es primero, y ante todo. La esposa, el núcleo familiar, es decir la célula de la sociedad, aquel que está constituida por el padre, la madre y los hijos, aquello por lo que los peruanos, somos capaces de vivir o morir. En el asiático no es relevante. Para ellos primero es el poder. Muchos peruanos cierran sus ojos, sus mentes y sus raciocinios, y quieren votar por la candidata del fujimorismo, y eso tal vez porque no vivieron el calvario, la ignominia a la que nos sometió, el gobierno más corrupto, inmoral, inhumano y saqueador de toda nuestra historia. Igual cuanto habrá sufrido Susana Igusi. Por la transformación de su marido, un ingeniero, profesor universitario que llegó a la presidencia con la ayuda económica además, de ella, y que mafiosamente después no reconoció la letra de cambio que Fujimori le firmó. ¿Cuánto? Por las torturas recibidas de manos de Fujimori y sus verdugos. ¿Cuánto? Cuando escapó de palacio y sus hijos no fueron donde ella y se quedaron con el padre, que les ofreció dinero, estudios en el extranjero y luego poder. ¿Cuánto al ver a su hija Susana hoy candidata del fujimorismo? Servir de títere como primera dama. Igual cuánto habrán sufrido las madres, padres, hermanos de los estudiantes de la Cantuta, quienes fueron torturados, disparados por la espalda, y quemados, porque a los verdugos sicarios de Fujimori, Martín Rivas y sus hienas se les ocurrió fungir de dueños de la vida y de la muerte. Y que a la ilustre cerebro de estiércol Marta Chávez, se le ocurrió dictaminar que los estudiantes se autosecuestraron. Cerrar interrogación. Igual cuánto habrá sufrido la esposa, los hijos y demás familiares del profesor de la Cantuta, por lo mismo que les hicieron a los estudiantes. Igual cuánto habrá sufrido la esposa, hijos y demás familiares de Pedro Wilcatexe, secretario general de la CNT, cuando Fujimori sentenció su muerte, por ser dirigente sindical, terco y digno como buen cholo peruano. Igual cuánto habrán sufrido las madres de familia de los asentamientos humanos en Lima, y de todas partes del Perú provinciano, cuando eran sometidas con engaños de toda índole, a la ligadura de trompas, es decir a la esterilización, con el pretexto de familia planificada. Igual cuanto, los millares de despedidos de sus trabajos, con engaños de incentivos para independizarse, con el cuento de la reforma del Estado. Igual cuanto se pudo hacer con los millones de dólares pagados como soborno a los congresistas transfugas. A los dueños de los canales de televisión, de radio, de periódicos, a políticos, militares, jueces, periodistas, conductores televisivos. ¿Cuánto y no a Montesinos 15 millones de dólares? ¿Cuánto en vez de que Fujimori se robe 600 millones de dólares? Es preocupante, pero a la vez, yo esbozo una sonrisa burlona, cuando amigos y familiares que radican en el extranjero, cuando nos comunicamos telefónicamente,
O cuando me escriben a mi correo, dicen que votaran por la candidata del fujimorismo, porque su papá hizo buen gobierno. Yo les digo que no sean conchudos. Se fueron cuando las papas quemaban. Cuando el terrorismo de Sendero, y cuando el terrorismo de Fujimori a la población nos puso al medio de los dos. Los que nos quedamos permanecimos a la suerte y con la protección de Dios. Cuando el hambre después del Fujishock de aquel 8 de agosto de 1990, nos enseñó que el pan de cada día es en realidad bendito. A nuestros amados hijos aún pequeños, además de pan, los alimentamos con esperanza, con obstinación de que sean grandes, justos, solidarios, y hombres de bien. Por ello cuando algún perucho así los llaman en el extranjero, me reitera su voto por la Fujirata. Le retruco que se merecen los líderes que tienen. Carlos Raffo. Aquel de la frase famosa, para estar en política se necesita 3 cosas. Capacidad, cancha y concha. La de Keiko. Marta Chávez quien dijo, los estudiantes de la cantuta se han autosecuestrado. Y el juez San Martín responderá por la sentencia de 25 años a Alberto Fujimori. Jorge Telles dijo, nosotros matamos menos. Rafael Rey dijo, no me consta que Montesinos sea asesino. Keiko Fujimori, dijo, mi papá es el mejor presidente de la historia. Yo resalto, por ser el mejor presidente de la historia ha sido condenado a 25 años de prisión. Por lo expuesto, y para que esta vez cuando vayamos a depositar nuestro voto el 5 de junio, mes de Bolognesi, en memoria del héroe del Morro de Arica, aquel soldado digno, honesto y patriota, con el que los bolognesinos nos identificamos, marquemos la O de Ollanta, por la esperanza de tiempos nuevos, fructíferos y de plena democracia. Fraternalmente. Juan José Alba Valverde. Cruz de Motupe, 28 de mayo del 2011.